habido alguna mejoría o estamos en el mismo lugar? Yo creo que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen se ha acrecentado. Eso se puede determinar utilizando unos medidores científicos. Por ejemplo, los economistas usan un indicador que se llama el indicador Gini, G-I-N-I, Gini. Ese indicador mide las diferencias, la inequidad en una sociedad. Y bajo la bandera americana, incluyendo todos los estados y territorios, Puerto Rico es la jurisdicción que más desigualdad tiene. Además de eso, dentro del mundo, también Puerto Rico aparece como uno de los lugares que más alto nivel de desigualdad tiene. Y yo creo todavía, y muchos de las señales o síntomas sociales que yo veo, se derivan de eso, de que hay un sentido de injusticia, hay un sentido de falta de oportunidad para algunas personas y para algunos segmentos. Yo sé que hay una crítica de gente que dice no, porque no se le puede dar la ayuda, porque que son personas que no quieren trabajar o que no tienen las capacidades, pero hay un elemento que yo creo que nos olvidamos. Es que si queremos ser una sociedad justa, hay que darle ayuda a aquellos que están en desventaja. ¿Por qué? Alguien me podría decir, bueno, si están en desventaja, eso es su problema. La realidad es que no todos nacemos en la misma raya. No todos nacemos con las mismas oportunidades. Si fuera así, entonces yo estaría de acuerdo y diría, bueno, pues los que se quedaron en desventaja es porque no hicieron su trabajo. Pero la realidad es que aquellos sectores de nuestra sociedad que son más dependientes, las personas que tienen escasos recursos, los mismos niños, si no están compitiendo en el mismo nivel. Y tú tienes que entonces reconocer eso para que la ayuda que se le dé no sea una ayuda, por decirlo así, gratuita, sino sea una ayuda para permitir la oportunidad que se desarrollen y finalmente que logren cierta felicidad en su vida. Eso es lo que nos olvidamos a veces. De nuevo, la historia nos permite ver estos cuadros un poquito más claros. Siempre, no importa cuál haya sido la movida, siempre ese sector ha levantado el cupo de que si se aumentan las contribuciones para algunas corporaciones que de hecho tienen grandes ganancias, las corporaciones que no tienen ganancias no pagan contribución, es sobre las ganancias. Pues siempre sale el cupo de que si se hace esto, o otro cupo recurrente es que si se aumentan los salarios de los trabajadores, el salario mínimo, por ejemplo, pues que entonces va a haber una debacle y que no va a haber inversión y que no va a haber ningún tipo de desarrollo en Puerto Rico. Yo creo que la historia es bastante clara que ninguna de esas amenazas han tenido resultados como ellos lo predicen. Así que tenemos que coger eso como una respuesta automática de un sector que sí aporta, pero que creo yo que debe entender que tiene que aportar más justamente. Pedirle a esas corporaciones que, como mínimo, contribuyan con 10% de su ganancia, que yo sé que la propuesta es para 4%, pero yo lo pondría más dramático en el sentido que debe ser más alto todavía, debe ser 10%, que es una idea que no es mía, que se ha establecido aquí en la discusión, porque estas corporaciones exitosas tienen que ver que tienen que contribuir a la sociedad que le permite que sea exitosa. Y si los contribuyentes individuales tienen que pagar a tasas hasta de 25%,
pues me parece que no es injusto de que estas corporaciones exitosas pues también estén pagando algo más de lo que pagan ahora, especialmente en momentos que son difíciles y cuando la economía, fíjate que aún la economía ahora, con el nivel bien bajo de contribuciones, pues estas corporaciones no estamos diciendo que están salvando la economía de Puerto Rico. Así es que, como punto de que si estamos aquí, en esta isla, o en cualquier jurisdicción, que aporten los ciudadanos, sí, tenemos que aportar todo, pero que no se excluya un sector, que es el sector empresarial de las empresas grandes, que tienen significativas ganancias. Me parece que es justo, y yo te diría que yo sería un poquito más agresivo en cuanto al tipo de contribución que deben proveer. Yo de nuevo, sin querer entrar en cosas de política pública actual, porque sé que ese es un proyecto que se está discutiendo, pero lo que yo diría es que debemos concentrar más en la transición hacia las fuentes renovables. Si yo estuviera en posición, pues dedicaría la mayor parte de mis recursos al desarrollo de esas fuentes renovables. Lo otro se puede ver como un paso intermedio, ¿sí? Está bien, pero a lo mejor nos puede también atrasar en lograr esa independencia energética en algo que ya Puerto Rico tiene, que es sol, que es viento y que es los océanos la corriente marina y la profundidad, que Puerto Rico tiene una posición que tiene una profundidad cerca de aquí, del mar, que permite generación de energía renovable. O sea que si fuera a aconsejar algo, que no quiero en realidad entrar mucho en aconsejar a nadie, pero sí, si fuera a aconsejar a alguien, sería que dirijamos nuestro máximo esfuerzo a conversión de energía renovable. Y lo otro, que también creo que es importante, conceptualmente nos hemos acostumbrado a que alguien genera energía y nosotros la consumimos. Están los generadores, está la Autoridad de Energía Eléctrica, están los cogeneradores, etcétera. Un ente lo produce y nosotros consumimos. Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué no nos convertimos todos nosotros en productores de energía también? O sea, si tú puedes convertir que el ciudadano individual en su hogar pueda producir su propia energía, pues cambia la ecuación totalmente. Y yo creo que conceptualmente eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, establecer una estructura legal que permita que el ciudadano que quiera generar su propia energía pues tenga unas ventajas al así hacerlo, y eso elimina entonces la presión que hay en los generadores tradicionales.